¿Cómo estás, María Jesús? Esta es una transmisión en vivo y en directo desde el distrito de Miraflores. El lugar de la memoria es visitado por el presidente de Alemania, Joachim Gauck, quien está de visita oficial en nuestro país como parte de sus actividades. Él está visitando esta muestra que es un resumen de la muestra permanente que se va a exponer en el segundo semestre de este año aquí en el lugar de la memoria. Como se sabe, este lugar de la memoria es el proyecto del Estado peruano para que la sociedad pueda reflexionar sobre los hechos de violencia ocurridos en el Perú en los años 1980 y 2000. Busca fomentar un trabajo colectivo de reconocimiento y dignificación de las víctimas a través de la reflexión, el intercambio y la conmemoración de lo sucedido para contribuir a la construcción de una ciudadanía plena y universal. Precisamente el presidente de Alemania se encuentra acompañado por distinguidas personalidades como Diego García Sayán, presidente de la Comisión de Alto Nivel, también nuestro Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, Monseñor Luis Mababel, la ministra de Cultura, Diana López Calderón, entre otras personalidades. Precisamente Diego García Sayán está explicándole al presidente de Alemania un adelanto de la muestra, de lo que muestra esta exposición itinerante aquí en el segundo nivel del Museo del Lugar de la Memoria, ubicado en Miraflores. Precisamente esta muestra contiene fotografías e información sobre la cronología, por ejemplo, del accionar de Sendero Luminoso y del MRTA en los años 1980, en la cual se señala, por ejemplo, que al final del gobierno de la UNDE 32 provincias estaban en estado de emergencia, y en 1980 y entre 1980 y 2000 se declararon en estado de emergencia 400 veces, también hubo 400 veces la declaratoria del estado de emergencia. También en esta muestra se expone sobre la violencia de las organizaciones como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Entre los asistentes a esta exposición están el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro del Interior, la ministra de Cultura, quienes participan junto con el dignatario alemán de este encuentro por la historia aquí en el lugar de la memoria. Precisamente ese es un espacio dedicado también a la tolerancia, a la inclusión social, donde los diferentes paneles muestran la expansión de la violencia en el Perú, las estructuras organizativas de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Ya hemos hablado sobre el tema de la cronología, por ejemplo, los atentados protagonizados por Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. En el primer caso se recuerda en una infografía, por ejemplo, el atentado a las ánforas electorales en Ichushi, Cangallo, Ayacucho, el 17 del 5 del 1980. También hay otras zonas que son mencionadas como puntos álgidos de la violencia terrorista, ese caso Uchurajay, Putis, también las comunidades achánicas que fueron arrasadas y desplazadas también por Sendero Luminoso.
También en esta muestra se personifican a distintas víctimas, digamos, del terrorismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, los mártires de Churajay, también el atentado contra Domingo García Rada, fallecido ex presidente del Jurado Nacional de Elecciones. También en el tema de las ciudades, las zonas rurales, urbanas, que fueron atacadas, en este caso las zonas urbanas, el atentado a Tarata y Miraflores también, ¿no? También en esta muestra se colocan paneles y fotografías respecto a la violencia en el ámbito educativo, como parte de la expansión de esta violencia que se sembró y que se extendió también en las universidades, ¿no? Aquí precisamente la curadora de esta muestra está Eliana Ota, una de las curadoras, está explicando, digamos, cómo se ha desarrollado el proceso de ubicación e identificación de las fotografías que forman parte de esta muestra itinerante. Están recibiendo entonces las explicaciones de los responsables de la ubicación de las fotografías en el lugar de la memoria, las autoridades que se han hecho presentes aquí en este espacio, donde también se resalta, por ejemplo, el trabajo de los comités de autodefensa también, ¿no? De la estrategia contrasubversiva que permitió la caída de Abimael Guzmán y de otros integrantes de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Decíamos también que uno de los aspectos había sido pues el tema de destacar aquellas localidades que sufrieron fuertemente el impacto de la violencia subversiva, como por ejemplo la localidad de Putis, Uchurajay, en Ayacucho. También identifica a personajes que fueron asesinados, como los 3 curas que recientemente fueron beatificados también, ¿no? Y otras mujeres también y hombres que de alguna manera sintieron fuertemente en sus familias el impacto del accionar subversivo. Ahí vemos precisamente las fotografías de los mártires de Uchurajay, ¿no? Algunos documentos gráficos y testimonios que se pueden leer y nos ayudan a comprender, digamos, la magnitud de la violencia terrorista, la violencia de los años 80-2000. Así también dentro de estos paneles están las respuestas también a la violencia desde la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito cultural también, a través de la cultura, ¿no? Diferentes expresiones culturales, ¿no? También en el cual se destacan las manifestaciones artísticas sobre el desplazamiento, ¿no? Justamente por efecto de la violencia subversiva, ¿no? Precisamente las autoridades están en el punto donde se encuentran pues las fotografías de las comunidades ayánicas, muchos de ellos asesinados, y comunidades que fueron desplazadas y que de alguna manera se fueron empoderando también a través de los comités de autodefensa para contrarrestar pues los actos de violencia. Continúa el presidente de Alemania recibiendo esta información por parte de los responsables de esta exposición itinerante. Y aquí también tenemos algunos recortes periodísticos del momento, de los años en los cuales se daba cuenta de la
de atentado contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Domingo García Rada. También una información de la revista Caretas sobre la matanza de los evangelistas. No, todo esto forma parte pues de un recuento, una síntesis de lo que fueron estos años de violencia. Decíamos también entre los que se señala el accionar de los comités de autodefensa, ¿no? Que se generaron a partir de 1982 en varias comunidades campesinas, ¿no? Donde también se denominan rondas, ¿no? que con limitados recursos comenzaron a defender a sus pueblos de los terroristas, ¿no? Ellos fueron reconocidos en 1986 y desde 1989 se inició todo un trabajo directo con ellos, ¿no? Su labor central fue la derrota de las organizaciones subversivas, aunque muchas de ellos no estuvieron exentos también de graves atropellos a los derechos humanos, ¿no? Muchos de los documentos y datos que se consignan también en esta muestra han sido recogidos, pues son datos recogidos por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no? Que se creó precisamente para dar una respuesta a la violencia desde el Estado, para apoyar en este proceso, ¿no? De dar una respuesta de la violencia desde el Estado. Quizás uno de los momentos más importantes, o una de las acciones más importantes de esta respuesta, fue la caída de Abimael Guzmán, ¿no? Precisamente en toda una operación, ¿no? Que se cumplió dentro, digamos, del ámbito policial, ¿no? Y que constituyó una derrota para el Sendero Luminoso. Hay que señalar también que como producto de esta violencia subversiva no solo se contabilizaron miles de muertos, sino también cuantiosos daños materiales y económicos en las zonas urbanas y rurales de nuestro país.